The Silence of the Girl es una novela de la escritora Pat Barker. Y para hablar de esta novela, que tiene muchísimas aristas, muchísima profundidad, es una reescritura histórica de grandes obras épicas como puede ser la Ilíada o las Troyanas, nos acompaña la catedrática de Filología Inglesa de la UNED, Ángeles de la Concha. Bienvenida una vez más. Muchas gracias. Continuamos con esta serie hablando de reescrituras de grandes obras que a la vez nos aportan cosas nuevas también, a la vez que nos acercan a estas obras para aquellos que no las hayan leído y nos hacen leerlas, pero por otro lado nos aportan muchas cosas nuevas. La autora, Pat Barker, no es desconocida para nosotros porque ya la mencionamos en cuanto a una trilogía que escribió sobre la Primera Guerra Mundial, pero me gustaría volver a recordar algunos datos que yo creo que son importantes para luego lo que refleja en su obra. Sí, efectivamente, Pat Barker es una escritora muy conocida en Inglaterra y de hecho aquí en España pues estoy segura de que mucha gente la conoce porque varias de sus obras y desde luego sus obras más importantes están todas traducidas. Esta obra de la que vamos a hablar, El silencio de las mujeres o El silencio de las jóvenes, no sé cómo la traducirán el título, que seguro que la van a traducir porque es una obra muy, muy interesante. Es, como tú mencionabas, una reescritura de la gran épica en la base de nuestra cultura, de la cultura occidental, ¿no? La Ilíada, ni más ni menos, y de la obra de Eurípides, Las Troyanas. Y lo que es muy interesante es que nos da la perspectiva que estas obras, sobre todo la Ilíada, silencian. Y no la silencian deliberadamente, sino la silencian porque las mujeres carecían absolutamente de valor, las mujeres su único valor era su cuerpo como reproducción, las que tenían que tener hijos para la guerra fundamentalmente o para heredar el trono, y su cuerpo como belleza. Y entonces, pues como era un valor, como un bien cualquiera, y así son tratadas. Y entonces, pues, ¿para qué se va a hablar de ellas si ellas no ejercen ningún tipo de acción, sino que están en la retaguardia en sus cosas, ¿no? Vamos a volver enseguida a la Ilíada y también a las Troyanas, esta mezcla de las obras de Homero y de Eurípides, que la escritora ha reescrito magníficamente. Pero antes, esos datos biográficos de la autora, hemos dicho que era inglesa y que además era de una familia, de una clase trabajadora, que también ha influido mucho en su manera de escribir. Pues mira, me alegro mucho de que me hagas esta pregunta, porque yo creo que precisamente sus obras anteriores y su propia experiencia y su propia escritura, el conocerla es muy interesante porque nos da muchas pistas sobre esta misma novela y ahí vemos efectivamente cómo su escritura sigue una línea continua de alguna manera, ¿no? Efectivamente nació en el seno de una familia, casi te voy a decir que disfuncional, hija de madre soltera, en un medio económicamente muy modesto, en una sociedad en los años 70 del siglo pasado en el norte industrial de Inglaterra que estaba atravesando la crisis industrial fuertísima del último tercio de siglo. Inglés, y luego, sin embargo, ella consigue salir adelante, consigue ir a la universidad, estudia en la London School of Economics Historia Universal, luego estudia también en la Universidad de Durham y luego además ejerce como profesora de historia. Y entonces estos dos elementos, el conocimiento por experiencia y muy a fondo de una clase social con una crisis económica tremenda, una clase muy desfavorecida, con muchísimos problemas, y luego, por otra parte, su conocimiento de historia precisamente se refleja en sus primeras obras, que curiosamente las primeras son de corte muy costumbrista, muy de clase social, precisamente desfavorecida, y fijándose sobre todo en los efectos de la crisis industrial y de la crisis laboral sobre las mujeres. Y luego ya tiene una escritura muchísimo más experimental, ya centrada totalmente en la historia, porque además ella quería quitarse un poco la etiqueta que se le había ido creando de escritura feminista, costumbrista, etcétera. Y entonces ella, cortando con eso, se lanza a una escritura muchísimo más ambiciosa, muy documentada sobre la Primera Guerra Mundial, y tiene esta trilogía que es fantástica, absolutamente, ¿no? Y que además trata temas que habitualmente las tres novelas se escribieron desde finales de los 80, la tercera fue en el 95, en 1995, que recibió el Booker Prize, que es el premio más importante de literatura inglés,
Y es muy interesante porque trata temas que en su conjunto pues eran muy originales en el momento, porque trata los temas, por ejemplo, el estrés postraumático, los soldados que padecían esta dolencia, pues bueno, pues eran acusados de cobardía, se les trataba con tratamientos bárbaros y luego se les devolvía al ejército, etcétera, ¿no? Y ella trata pues un poco el tratamiento psiquiátrico que van recibiendo desde un aspecto además como muy comprensivo, muy compasivo, pero también viendo realmente los intereses que había detrás de esos tratamientos, ¿no? También en esta trilogía, y ahora enseguida damos ya el salto al silencio de las jóvenes, se nota la presencia siempre de las mujeres, de una clase social también determinada. Después de la Primera Guerra Mundial, cómo las mujeres empiezan a ocupar puestos de trabajo, quizá por la ausencia, claro, de los hombres o por lo que ocurrió después de la guerra a muchos hombres. Exactamente, es muy interesante porque este tema, por ejemplo, también es como te decía antes, eran temas muy poco tratados en las novelas de guerra, digamos, y ella trata, como trata la novela, no solamente desde el punto de vista del frente, sino también desde el punto de vista de la retaguardia y de Inglaterra, con toda su insularidad, ¿no? Que claro, el ejército no está dentro del país, está fuera, ¿no? Y entonces en esta novela también se trata mucho, pues, la situación de las mujeres. Entonces, la situación de las mujeres que van ocupando el trabajo de los hombres, los problemas de clase que ello genera dentro de la propia clase desfavorecida, porque los sindicatos están con muchísimo recelo porque piensan que las mujeres les van a quitar el trabajo. Luego trata también mucho el tema de la violencia en todos los niveles, no solamente la violencia física propia de la guerra, sino la violencia en el seno de las familias, la violencia doméstica, la violencia de sexo, la violencia por cuestiones puramente de género. O sea que es muy interesante porque trata muchos temas que no solamente tienen que ver con el género, trata el tema de las sufragistas, trata mucho el tema de las mujeres que por una parte se libran de sus maridos porque los maridos se van a la guerra, por otra parte, pues como te decía, tienen ese sentido, por una parte de sumisión, pero por otra parte de exaltación de una libertad porque desconocían, que era la libertad del trabajo, ¿no? Y todo eso, pues claro, es muy interesante en la reescritura de esta novela porque aporta la visión del frente por una parte y sobre todo de las mujeres, y pues como son las mujeres de los derrotados, pues son o esclavas o concubinas, y ella, la novela retrata esta situación fundamentalmente, ¿no? El silencio de las jóvenes es precisamente esta idea que surge de obras importantes, como hemos dicho, como son la Ilíada o como son las Troyanas, en las que las mujeres, tanto de las clases superiores, como puede ser Briseida, por ejemplo, de la que hablaremos ahora, como por supuesto de las clases inferiores, corren una suerte parecida. No tienen voz y voto, eso sí, las unas pues se convierten en concubinas de los altos mandos, como puede ser Aquiles o Agamenón, y las otras pues están en la soldadesca y quedan ahí verdaderamente en una especie de cloaca, pero de la que también salían, porque también las mujeres no tenían voz y voto. Voto impensable y voz ninguna. Y de hecho, Pat Barker lo refleja magníficamente, porque lo que ocurre con las mujeres en muchas ocasiones, y ocurre con Briseida, que es la protagonista de esta obra, que es precisamente una de las mujeres que menos aparece en la Ilíada y que no aparece para nada en las Troyanas, no existe como personaje en las Troyanas. Es la concubina de Aquiles. Y Briseida es la esposa del rey de Lineo, que es una ciudad que lucha a favor de Troya. Y la novela es muy interesante porque empieza con el saqueo, con la toma de la ciudad y el saqueo, y la suerte que corren las mujeres del rey, la primera, que es Briseida, y luego el resto de las mujeres que según su rango van pasando a caudillos secundarios o van pasando, como tú has dicho muy bien, a la soldadesca o a la condición de esclavas directamente, ¿no? Es interesante esta novela porque empieza con un suceso que no aparece en la Ilíada, pero que evoca lo que va a ser el final de la guerra de Troya, que tampoco aparece en la Ilíada, pero que explica muy bien la situación. Y entonces, en el caso de Briseida, pues vemos que ella pasa de un amo a otro. No ha cambiado demasiado su situación de cuando era la reina de esta ciudad que lucha a favor de Troya a cuando es la concubina de Aquiles, que es del ejército invasor. Era un matrimonio concertado
y los maridos, digamos, o los amos, tienen sus concubinas, las mujeres las utilizan para procrear, o si son hermosas, pues bueno, pues como placer sexual, pero las mujeres ni pinchan ni cortan. Lo curioso también, y lo que refleja muy bien la novela de Pat Baker, es que los hombres sean los vencedores o los vencidos, da igual, son héroes, se les nombra con epítetos muy importantes. Cuanto más violentos y cuanto más guerrean y cuanto más, ya digo, ganen o pierdan, son importantes. Sin embargo, las mujeres, da igual su condición, no tienen importancia ninguna, nada más que como objeto, como por ejemplo puede ocurrir en cuanto a Agamenón, cuando quita a Briseida, se queda con Briseida con Aquiles se enfada, pero no tanto por ella, sino por el hecho de que a él le han hecho algo que está mal. Porque es una herida en su orgullo. Él es el caudillo y le arrebatan su presa. Y entonces él, la indignación que tiene no es para nada porque a ella la ame o porque sea su concubina. Pero si le da igual, ella le da igual. Él, la ira que tiene es porque se le ha herido en su orgullo, en su estatus, por así decir, ¿no? Tiene la figura femenina muy poca importancia, quizá la figura de las diosas, en cuanto a que están al lado de Grecia, pero que tienen pues algún tipo de mando, por decirlo así. Es muy curioso porque, por ejemplo, la Ilíada obviamente es una épica masculina, absolutamente. Exalta todos los valores masculinos. Y propone además unos valores que son como la esencia de un pueblo, ¿no? Esos son los grandes poemas épicos, es lo que recogen. Y entonces, ¿qué se exalta en la Ilíada? Pues se exalta el valor, el coraje, la audacia, la fuerza, y luego también se exalta la crueldad, o sea, las descripciones que tiene de la falta de piedad con el adversario, ¿no? Son absolutamente tremendas. Y un poco respondiendo a tu comentario anterior, pues todos los epítetos de todos los guerreros, ¿no? Siempre señalan cualidades de acción. Pues es Aquiles el de los pies ligeros, Ulises el astuto, Ulises que iguala en prudencia a Zeus, Aquiles el matador de hombres. Siempre son epítetos de acción, ¿no? Mientras que las mujeres, da igual de quién se hable, sean mortales o diosas, inmortales, siempre son la de los níveos brazos, la de la hermosa cintura, la de hermosas mejillas, y son epítetos intercambiables, porque la de la hermosa cintura, porque se adjudican a unas o a otras. Y curiosamente, además, las diosas tienen un papel fundamental en la Ilíada, porque tanto Hera, la esposa de Zeus, como Atenea, la hija de Zeus, intervienen a favor absolutamente de los griegos, odian a los troyanos e intervienen activamente fomentando la matanza de unos, defendiendo a sus favoritos, a sus héroes griegos favoritos, e impidiendo que sean ellos a su vez como matados, etcétera, ¿no? Y sin embargo se las define igual que las mortales. Siempre es la de atributos físicos intercambiables. Y en la novela de Pat Baker, las mujeres, estas mujeres, Briseida y otras, ¿se dan cuenta, son conscientes del papel que se atribuye a ellas o no? Perfectamente conscientes. Pero fíjate, hay un detalle en la Ilíada, hay un detalle que a mí me sorprendió mucho, que Homero, cuando le concede este parlamento, que es un lamento realmente, a Briseida sobre la muerte de Patroclo, su amigo, el que la defendía, que es muy breve, pero es maravilloso, es muy emotivo, es muy lírico. Fíjate que añade, y las mujeres que la acompañaban sollozaban, en apariencia por él, pero en realidad por sus propios males. Eso lo dice Homero en el poema. Y claro, Pat Barker, en la reescritura de la novela, que lo que hace es, digamos, que sacar a la luz todo lo que está oscurecido, todo lo que está silenciado en la Ilíada, o sea, esa vida apartada de las mujeres en su mundo de tejer, de servir, de escanciar el vino, de esperar en el lecho a que llegue su amo, lo analiza con mucha sutileza y lo analiza muy bien. Bueno, diremos que con sutileza, con toda claridad, y lo analiza desde un punto de vista pues, muy conmovedor, muy
y por otra parte muy realista, o sea, porque no es nada sentimental. La novela utiliza un lenguaje muy plano, muy frío, que de alguna manera contrasta con esa riqueza de lenguaje, esa retórica propia del poema épico. Pero claro, es que lo que es un lenguaje muy mimético de esa realidad tan desoladora que está expresando. Y la autora, de alguna manera, trae como a las mujeres al día de hoy, y no solamente a las mujeres, sino como esa especie de marca biológica por las cual, bueno, aunque ahora la mujer es una cosa totalmente diferente, pero sí le queda como algo dentro de aquello que ya trataba Homero. Bueno, no la trae al presente porque la novela está centrada en su momento histórico. Entonces, la novela pertenece y se inscribe en la época de la Ilíada. Entonces, no hay ninguna alusión al presente. Pero a mí lo que me parece muy interesante es ver y comprobar que hemos tenido una socialización de siglos. Y entonces entiendes el papel de muchas mujeres hoy en muchas culturas, no tan lejanas a las nuestras. Y en muchos aspectos, no te voy a decir que en la nuestra propia, pero casi. Por ejemplo, en todas estas guerras que hemos tenido en los Balcanes, en las guerras que estamos teniendo ahora mismo, estamos viendo en Siria, estamos en Venezuela. El otro día estaba oyendo el tráfico de mujeres, precisamente porque la situación en conflictos de las mujeres siempre, su desgracia es doble. Es la misma que la de los hombres, porque acaban muriendo como ellos, como población civil, todo lo sufren igual y luego además tienen el estigma sexual, porque eso en estos conflictos siempre es o la humillación a las mujeres para herir a los hombres, la sexualización de la guerra y de la mujer es tremenda, y entonces lo que nos hace ver, yo creo, es esa socialización de siglos que hemos padecido, ¿no? Y de la que, gracias a Dios, estamos saliendo muchos en algunas culturas y no todas. A mí me recuerda muchísimo a Pierre Bourdieu, que en un libro que tiene espléndido y además que está escrito por un hombre, cosa que se le agradece, que se llama La dominación masculina, que él habla de la biologización de lo social y de la socialización de lo biológico. Porque esa socialización acaba creando como una estructura genética. O sea, eso que hemos mamado desde siglos, ¿no? Esa situación de opresión, silencio, servidumbre, relegamiento al ámbito de lo privado exclusivamente, al ámbito de lo doméstico, en fin, es una impronta que crea carácter y entonces, pues bueno, que en muchas culturas sigue existiendo hoy. ¿Cuál sería entonces la conclusión? Y nos queda muy poquito tiempo, pero para leer esta novela, ¿sería necesario conocer al menos la Ilíada? Bueno, yo creo que sí, por supuesto. Estas novelas son un diálogo, entablan un diálogo con la obra que reescriben o en la que se inspiran. Y entonces no tiene nada que ver quien conoce la Ilíada y lee esta novela que quien lee esta novela directamente, ¿no? Así sin más, sin conocimiento. Y lo que es muy interesante es, una vez a lo mejor, habiendo leído la novela, si no se conoce la Ilíada, es volver a la Ilíada. Yo, por ejemplo, la había leído la Ilíada hace muchísimos años y la he vuelto a leer después de leer la novela porque me ha dado la curiosidad otra vez, me ha entrado la curiosidad de ver qué diferencias hay, ¿qué sentido tiene esta reescritura? Todas estas reescrituras lo que procuran es un cambio de discurso, es suscitar una reflexión, es entrar en un diálogo, no solamente con nosotras mismas, con las lectoras y los lectores, obviamente, sino entrar en diálogo con la obra origen, digamos, en su origen, ¿no? Y desde luego yo invito no solamente a leer esta novela, sino a leer la Ilíada y sobre todo a leer Las Troyanas de Eurípides, que es una maravilla también de obra y en la cual también se inspira Pat Parker para crear la atmósfera. O sea, si de la Ilíada toma los hechos, de Las Troyanas toma también los hechos, pero sobre todo la atmósfera, el mundo de las mujeres, la desgracia, digamos, de las mujeres, ¿no? Desde aquí lo que invitamos sobre todo es a la lectura y seguiremos hablando de estas obras reescritas de otras grandes obras y que también se convierten en muy grandes. Muchísimas gracias, profesora Ángeles de la Concha. Gracias a vosotros.